¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por permitirme de su tiempo y de su atención. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar sobre el tema del apagón que ocurrió el pasado 28 de diciembre y que bueno, tanto el día 29 como el día de ayer la CFE pues manifestó la situación que había ocurrido y bueno, quiero platicarles acerca de los comentarios que se vertieron por parte de CFE y el responsable del SENACE. Como paréntesis, para quienes no me conocen, bueno, pues su servidor trabajó durante 21 años y medio en la Comisión Federal de Electricidad, donde tuve la oportunidad de estar, colaborar, participar y desempeñarme y desarrollarme en diferentes áreas de la misma, sobre todo en distribución, pero pues nunca fui ajeno a las demás áreas de generación, transmisión, distribución y en su momento la comercialización. Entonces, pues los comentarios que voy a hacer es con base en mi experiencia y en los propios comentarios que se generaron por parte de CFE. Se dice que la problemática empieza o se da por el disparo de dos líneas de 400 kV que van de Tamaulipas a Nuevo León. ¿Sí? Entonces, la causa del disparo, de la salida de estas líneas, pues aparentemente fue que se quemó pastizal que estaba por abajo del derecho de vía y bueno, que al momento de quemarse el pastizal, pues genera una ionización en el ambiente. Esto quiere decir que el aire se vuelve más denso, el aire pierde sus propiedades dieléctricas que tiene y bueno, pues esto provoca que haga un arqueo entre las fases de las líneas y pues por ende, derivado de las protecciones que se tienen, pues hace que la línea quede desenergizada. Minutos después pasa lo mismo en la otra línea y bueno, pues se pierde ese enlace entre esas dos estados, entre Tamaulipas y Nuevo León. Hago un paréntesis porque, bueno, pues las causas, como se dicen, pues fue aparentemente el incendio, la quema de los pastizales y bueno, mostraban ayer en la Comisión Federal de Electricidad un documento supuestamente emitido por Protección Civil donde manifestaba pues que efectivamente eso había ocurrido. Sin embargo, horas más tarde y lamentablemente, Protección Civil del Estado de Tamaulipas pues se deslinda del documento, dice que el documento no es emitido por esa dependencia y que está firmado de manera apócrifa. Entonces, pues caramba, es triste que queramos contar verdades soportadas con mentiras y eso es triste y lamentable porque creo yo que CFE no tiene la necesidad de estar haciendo eso. Pero creo que todo esto eh, pues pudiera tener otro trasfondo que es lo triste y que lo vamos a ir tomando más adelante. Pero bueno, en ese supuesto que esa haya sido realmente la causa original, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Por qué empieza una problemática y por qué empiezan a venirse los apagones? ¿Qué pasa? Voy a hacer una analogía muy burda, muy tratando de que se pueda entender muy simple. Supongamos que ustedes van en una carretera recta, supongamos que pudiera ser Matehuala, San Luis Potosí, que es una carretera sumamente recta para quienes la han transitado. Y bueno, que van ustedes en un tráiler, y ese tráiler no es último modelo, es un tráiler por lo menos de 20 a 25 años hacia atrás. Es un tráiler que va jalando una carga, ¿sí? Lleva el tractocamión, va jalando una carga y va a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora, que pudiéramos decir que estos son los 60 Hz a los que se distribuye y se transmite la energía, ¿va? ¿Qué pasa? Pues imagínense que en las líneas de transmisión es la quinta rueda de ese tráiler y que esa quinta rueda por alguna razón se desengancha y deja a la carga libre del tractocamión. Entonces, pues lógicamente el tractocamión al momento de perder la carga se dispara o sale más ágil y eso es exactamente lo que pasa con las máquinas de generación, ¿sí? Una vez
que pierden la carga o que hay un disparo por carga, pues lógicamente el generador ya no tiene dónde inyectar y el motor queda libre y se desboca. Por eso es que la frecuencia osciló hacia arriba y se fue por arriba de los 61 Hz. Entonces eso es básicamente lo que pasa. A partir de ahí, los propios esquemas de protección que se tienen y que se deben de tener bien actualizados y bien checados que efectivamente pase esto, pues lo que pasa es que al momento de sentir esta alta de frecuencia, para evitar daños y para evitar una situación mayor o que causa mayor problemática, se empiezan a abrir las líneas y por ende se desenergizan las subestaciones de transmisión, las subestaciones de distribución y los circuitos. Por eso fue que se perdió la energía en los estados donde se fue la luz. Eso pasó. ¿Qué es lo salvable o qué es lo bueno? Realmente los esquemas que se tienen en los circuitos de distribución por parte de distribución son esquemas de protección muy buenos, son esquemas de protección que se están validando y se están checando continuamente año con año para que efectivamente se valide que en el caso de una situación así, pues puedan operar de manera correcta. Y lo que pasó con los circuitos de distribución fue que operaron de manera correcta e incluso se tomó una determinación de abrir más circuitos para poder estabilizar la generación, ¿sí? Para que la generación no se siguiera desbocando, ¿sí? Y se pudiera estabilizar. Se tuvo que tirar la carga por parte de distribución para que una vez que se estabiliza nuevamente la generación, ¿sí? Se fueran tomando la carga bloques a bloques, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó y qué bueno, porque si no hubiese pasado esa situación, si distribución no se hubiese tomado las determinaciones de tirar más carga para poder estabilizar el sistema, esto hubiese sido un blackout nacional, o sea, nos hubiésemos quedado sin energía todo el mundo. Entonces, realmente creo que todos los circuitos de distribución y la infraestructura de distribución fue la que pudo soportar y la que pudo evitar un apagón mayor. Y qué bueno y muchas felicidades por eso. Excelente trabajo en ese sentido y en ese tenor. Bueno, hasta ahí quedó. ¿Qué pasó? Pues bueno, que una vez que se empezaron a estabilizar las centrales de generación de la propia CFE, se empezó a tomar la carga de manera paulatina en los tres bloques que se mencionaron también y para tener una recuperación completa casi después de un par de horas. Y les digo, pues la verdad es que fue muy buen tiempo y muy buen trabajo en ese sentido. Ok, y bueno, pues ya se restablece la energía y ya todo mundo tenemos luz. Sin embargo, aquí hay una situación muy interesante que desde el primer día lo empezaron a manejar tanto autoridades del SENACE como autoridades de CFE y que creo yo que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, pues bueno, a partir de lo que pasó en marzo y mayo, cuando por decreto desconectaron todas las centrales de generación intermitente por el supuesto tema de la pandemia y para garantizar la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico por tema de pandemia, pues como que se quedó por ahí, creo yo, una espinita clavada desde lo más hondo en Palacio Nacional, en la Secretaría de Energía y por ahí en ese sentido y en ese tenor, porque siempre se ha visto un manifiesto, siempre se ha tocado y un repudio contra la generación de energías limpias y creo yo que no es así. Creo yo, y yo lo he manifestado en otros videos, que tanto la Secretaría de Energía como la CRE y como CFE deben de ser competidores, deben de ser transparentes, deben de ser, no pueden ser juez y parte y sobre todo la CRE tiene que tener un tema sumamente neutral en ese sentido, es el regulador como tal. Sin embargo, pues bueno, hoy no participó la CRE, pero lo que manifestaba el SENACE y lo que manifestaban las autoridades de CFE, pues quiere decir y decían que la intermitencia y que esto causaba ruido y que esto causaba ese desbalance y esa situación. Bueno, vamos tocando por partes este tema. Para quienes tenemos sistemas de generación fotovoltaico en casa,
y tenemos el sistema convencional, que son los paneles, el inversor, las protecciones del inversor, los fusibles, y de ahí nos vamos a conectarnos con el tablero principal, donde se hace la interconexión con CFE. Ustedes no me dejarán mentir, pero una vez que se va la luz, también nos quedamos sin luz, independientemente de que tengamos paneles de generación. ¿Qué quiere decir? Pues sí, los paneles generan una energía durante todo el día, ¿sí? Sin embargo, pues muchas veces la cantidad de energía que nosotros estamos demandando en el momento no es cubierta por los paneles. Además, los paneles están generando energía de manera continuamente. Entonces, por eso es que cuando se va la luz en la red de CFE, para quienes tenemos paneles fotovoltaicos en nuestros domicilios, también se nos va la energía. La única forma en la que no se nos fuera la energía y pudiéramos tener un respaldo sería con un sistema de almacenamiento de energía, Energy Storage. ¿Sí? Estos sistemas lo que prevén es que precisamente en el dado caso de que se tenga una desconexión o se vaya la luz por parte de CFE, ese sistema nos ayuda a continuar con energía eléctrica por periodos hasta 4 horas o dependiendo la capacidad de almacenamiento de los sistemas. ¿Sí? Entonces, que quede claro, ¿no? Eso es lo que pasa con estos sistemas. ¿Y a qué voy y por qué lo hilo? Bueno, para quienes conocen un poquito del tema de la regulación y de los huertos o granjas fotovoltaicas, así como las granjas eólicas, estas plantas, además del tema de los permisos y toda la penumbra que tienen que cumplir y que tienen que satisfacer, tanto legal, administrativa como técnicamente, pues técnicamente tienen que demostrar, tienen que cumplir y se hacen pruebas preoperativas para validar que en cualquier contingencia estos sistemas no meterán ruido, sino que al contrario pudieran en un momento dado desconectarse sin tener mayor afectación ni hacia la red ni de manera interna. Entonces, para quienes han visto los pliegos petitorios que se dan en los oficios resolutivos que emite el SENACE, la CRE y que son avalados y que son consensados por parte de la Comisión Federal de Electricidad, porque al final de cuentas, ya sea en baja, en media o en alta tensión, se tiene que hacer una interconexión con el sistema, pues señores, los equipos y los sistemas que tienen estas centrales, pues bueno, son equipos muy modernos, son equipos que realmente están a prueba de cualquier error, son equipos que entregan energía dentro de los rangos permitidos y son equipos que cualquier distorsión que puedan llegar a tener inmediatamente se desconectan y quedan fuera. En este caso y en este tema en particular que dicen que la frecuencia se fue hacia arriba, pues bueno, esto quiere decir que las centrales de CFE que estaban trabajando en ese momento, pues fueron las que se desbocaron al tener la pérdida de la carga y por eso se fue la frecuencia hacia arriba. Si el problema hubiese sido en una central fotovoltaica o eólica, la capacidad que tienen de generación, les digo, es momentánea y están entregando momento a momento, segundo tras segundo la energía. Si esto hubiese sido en una falla o esto hubiera provocado la falla, la frecuencia no se hubiese ido hacia arriba, se hubiese ido hacia abajo. ¿Por qué? Porque estas plantas y estos huertos de generación solar y eólica no tienen, me puedo decir que casi o prácticamente todos, ninguno tiene un sistema de almacenamiento de energía que les permita soportar, ¿sí? El poder mantener la carga. Eso sería ideal y sería excelente que lo pudieran tener porque de esa manera ellos mismos pueden absorber este tipo de situaciones y pudieran mantenerla. Pero también hay que recordar que estaban hablando de porcentajes de entre el 26 y 28% de energía generada en ese momento por energías renovables. Y qué padre y qué bueno. ¿Por qué? Porque, señores, si mal no recuerdo, por ahí la Secretaría de Energía había dicho que para el 2021 íbamos a andar por arriba del 25%
cuando creo que el compromiso que se tiene firmado en los tratados de Kioto y de París, estamos hablando del 20%. Entonces, pues qué bueno que México en ese sentido estamos generando por arriba del 25% en energías renovables, porque con eso estamos cumpliendo los tratados y eso significa que también, pues además del estar cumpliendo y estar aportando nuestro granito de arena en temas de generación de energías limpias, pues también esos tratados aportan de manera económica al país y es muy bueno. Sin embargo, aquí es donde entra el tema, ¿no? Tanto la CFE como el SENACE, pues los tachan de que son sistemas ineficientes y nada buenos. Pues, señores, si esto fuera cierto, a nivel mundial, países como Dinamarca, pues no estarían tan felices de tener, o Suecia y Suiza, tanta energía, renovable en ese sentido, ¿no? Y si de alguna manera nos gustaría copiar los sistemas de salud de dichos países, pues creo yo que también deberíamos de copiar el tema en tecnología y más en tema de generaciones. Pero bueno, recuerdo y soy muy enfático en el sentido de que los equipos que comprenden y que conjuntan esas, eh, esas huertas de generación, esos huertos, perdón, de generación son equipos de última tecnología y que eh, pudiera decirse y me pudiera atrever a decir que la energía que están inyectando al sistema pues cumple completamente con todos los parámetros. Entonces, creo yo que no se vale echar culpas a las energías renovables cuando pues los propios expedientes para echar en funcionamiento, los propios oficios resolutivos que son emitidos para poder operar técnicamente y poder tener esa interconexión, créanme que son oficios y son una cantidad increíble e impresionante de equipos y de pruebas que tienen que tener precisamente para validar y garantizar que la energía que van a estar inyectando es suficiente. Ahora, el que sean intermitentes, pues sí, ¿no? Dependemos mucho del tema solar y dependemos mucho también del tema eh, del aire. Pero también es un tema que se tiene controlado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque todos los días se tiene un pronóstico del tiempo de lo que va a ocurrir al día siguiente. Entonces, derivado de la capacidad instalada que se tengan en esas huertos, en esas plantas de generación, pues se da un pronóstico de cuánta va a ser la energía que van a poder inyectar a la red. Entonces el SENACE con eso hace los movimientos y los acomodos para decir, ok, hoy va a haber un 26% de generación de energía limpia de particulares. Yo tengo que ver con CFE para que CFE me suministre el otro tanto restante. Y adicional le tengo que decir a CFE que me tenga la misma cantidad que está generando los sistemas de generación limpia, ¿sí? Que me lo tenga con máquinas rodando en por lo menos un 15 o un 15% más de lo que se está generando para que precisamente en el dado caso de que si hubiese una contingencia, un día nublado, lluvia o qué sé yo, bueno, pues inmediatamente entran a trabajar esas plantas. Ahora, también decían que eso les cuesta, pues sí, sí cuesta, pero no cuesta tanto como generar la energía de manera limpia y el hecho de que tengan las máquinas rodando, porque se tienen rodando como tal, están gastando un 30%. ¿Sí? Por lo tal, se tiene un ahorro de un 70% y eso pues se ve reflejado en los recibos que nos llegan a nosotros los clientes y usuarios. Entonces, pues creo yo que las energías limpias están cumpliendo su función, creo yo que están haciendo lo que tienen que hacer. El tema aquí pues es poderlas desprestigiar por el famoso fortalecimiento y el apapachamiento y el paternalismo que está habiendo de la actual administración con CFE. Situación que bajo mi muy particular punto de vista no le está ayudando en absolutamente nada.
¿Por qué? Porque ese paternalismo está haciendo que CFE se tire el piso cada vez que alguien le avienta el balón o le tira una finta, por así decirlo, en términos futboleros, y se tira y quiere siempre que se le ponga la tarjeta roja, ¿no? A las energías limpias. Y creo que no debe de ser así, porque es triste, porque es una institución que tiene pues más de 80 años dentro del mercado, es una institución donde su personal, la verdad es que tiene el alma y se ponen muchos la camiseta. Entonces creo yo que con este tipo de situaciones de paternalismos y este tipo de situaciones que de repente pues hacen ver que las verdades están soportadas con mentiras, pues creo que generan un desprestigio. Y ese desprestigio yo lo veo, yo sigo en redes sociales a la CFE y bueno, de los 80 y tantos comentarios que se generaron el día de ayer, el 95% de comentarios iban en contra de lo que estaban diciendo y de lo que habían dicho. Entonces, eso es muy triste. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el sentir que se tiene los mexicanos de la empresa que les suministra energía. Y eso es muy triste y muy lamentable porque está perdiendo la credibilidad, está perdiendo el respeto y está perdiendo la figura que anteriormente tenía CFE. Y eso no es otra cosa más que pues las políticas y los malos manejos que se están dando en esas directrices y en ese tenor. Y es sumamente lamentable porque es una gran institución, es una gran empresa y creo que tiene mucho de dónde sacar y mucho de dónde hacer. Inclusive creo yo que en este momento pudiera ser un ejemplar participante dentro de la reforma energética en el mercado eléctrico y que derivado de esta situación que ocurrió se les abre impresionantemente opciones de crecimiento y de mercado para robustecer y para hacerse mejor. Bueno, ¿qué pasó? Bajo mi punto de vista hay dos temas. Yo empecé haciendo una analogía muy burda diciéndoles que pues era como un tractocamión, un tráiler, pues no nuevo, sino pues por lo menos de entre 20 a 25 años. ¿Y por qué lo digo? Pues porque esa es la antigüedad mínima que creo que tienen las plantas de generación y las líneas y subestaciones. Yo creo que las subestaciones más nuevas, pues está por ejemplo la Diana, que tiene un año y medio en operación, pero que de ahí en hacia atrás, lo que son plantas de generación, pues son plantas que tienen más de 20 años en operación. Son plantas que pudiera yo decir que nos falta actualizar, nos falta modernizar, nos falta inyectarle más capital para el mantenimiento. ¿Y por qué lo digo? Bueno, una situación muy sencilla. Desde el sexenio anterior, cuando estaba el partido tricolor en la administración, se nos recortó en esos entonces por arriba del 30%, por orden del 30% el gasto. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaba? Pues bueno, pues implicaba el que fuéramos más selectivos en dónde mover el recurso para poder aplicarlo donde realmente se necesitaba o urgía meterlo, ¿sí? Pero estamos hablando, por ejemplo, pues que las redes eléctricas, pues estamos hablando que muchas tienen por arriba de los 40, 50 o hasta 60 años, ¿sí? En cuestión de infraestructura, CFE tiene una robustez interesante una vez que el sistema eléctrico nacional está acoplado y está unido como está ahorita, que no vemos, que no sentimos y que nos llega luz a todos, la verdad es que es un excelente sistema. Yo creo que a nivel mundial pudiera ser el más robusto y el más fortalecido en ese tenor. Pero como una falla como la que sucedió el día 28, pues también deja en visto lo endeble que puede estar la situación. ¿Por qué? Pues porque hace falta actualizar, hace falta modernizar. Y ya lo vimos, no creo que fue el mes pasado, en el mes de noviembre o a principios del mes, no recuerdo, cuando tronó la subestación Coyoacán en la Ciudad de México. Y ahí no han dicho en absoluto qué ha sucedido.
Son subestaciones que, insisto, tienen más de 20 y 25 años en la operación y que derivado de los recortes presupuestales que hubo en su momento desde el sexenio anterior, pues se vio afectada la operatividad y el poder inyectar mantenimiento y el poder hacer inversiones en ese sentido. Por eso en muchas de las ocasiones se ocurrió a proyectos pidiregas y después hablamos del tema, ¿vale? Pero pues es un tema que yo veo que efectivamente hace falta modernizar para que se pueda entonces tener la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica. Pero pues, ¿qué está pasando en esta administración? Pues en esta administración se recortó el 75% del gasto a todas las dependencias oficiales. Y aunque hoy CFE sea una empresa productiva del Estado, pues no dudo y también se le haya recortado en demasía el presupuesto para la operación, cosa que es grave y preocupante porque pues estamos hablando que por lo menos en los últimos 8 años la inversión que se ha hecho en cuestión de modernización, de cambio o de cambiar completamente una subestación, pues ha sido muy poca, si no es que nula. Entonces, pues, ¿qué se augura? Pues que si en este sentido, en esta administración no se empieza a ver el cómo invertirle y cómo inyectarle dinero para cambiar por lo menos todas las subestaciones en el Valle de México, sí, que son de 400 y 230, que son encapsuladas en SF6 y que se modernicen actual, pues va a seguir habiendo problemas. Situación que es exactamente igual en generación. Realmente las plantas de generación, las plantas hidroeléctricas, las plantas carboeléctricas, las de ciclo combinado, pues sí, sí hay unas nuevas, pero en su mayoría son centrales viejas que hay que modernizar. Para mí la falla y el apagón que se dio en días pasados son dos vertientes. Uno, pues, que estamos comentando ahorita, que es la falta de invertirle y de inyectarle recurso al mantenimiento y a la modernización y a la validación de los esquemas. Hay que modernizar todo eso. Y en segunda, que el SENACE le faltó feeling, le faltó callito, le faltó colmillo en poder atender y en poder ver y en poder validar esto. Pero pues a mí me queda ahí también muy claro pues que se tiene línea, ¿no? Desde Palacio Nacional en el desprestigio de los concesionarios de las generaciones, porque todavía hoy en la mañana, bueno, el señor presidente pues se estuvo quejando ahí, pues tristemente, y creo yo que eso le mancha más la investidura presidencial, ¿no? O sea, un presidente que esté tocando esos temas y con esos tonos de voz, la verdad es que, híjole, pero bueno, así es y no le podemos hacer nada. Lo triste es que, pues, primeramente están soportando verdades con mentiras, como ya lo desmintió por ahí Protección Civil de Tamaulipas, y por el otro lado, pues que quieren pasar y que quieren cargarle el muerto a las energías y a las tecnologías de generaciones limpias, cuando no es así. Entonces, creo yo que fue la falta de pericia también, la falta de visión y la falta de operatividad por parte del SENACE, y es entendible, ¿no? Pues estás a finales de año, la carga final de año pues está muchísimo, muy relajada en ese sentido y en ese tenor, y lo que menos te puedes esperar es tener una falla de esa magnitud. Sin embargo, para quienes conocemos, sabemos que en este negocio no hay y no puede haber suposiciones, y en todo momento tienes que tener una guardia operativa y en todo momento tienes que tener turnos sin menoscabo de nada, de tal manera que no se puede poner en riesgo la confiabilidad del sistema y de tener poco personal o el decir que porque es baja carga, pues te relajes. En este negocio no puede haber una relajación, en este negocio no puede haber suposiciones de ese tipo, y bueno, pues ese es el tenor. Entonces, pues es triste y lamentable, ¿no?
que gente de tanta experiencia, que gente de tanto conocimiento, pues le quieran echar la culpa a algo pues que realmente no, realmente ponen muy en duda, ponen muy en juicio pues realmente su capacidad profesional y ética en ese sentido y en ese tenor. Pero bueno, es lamentable, pero es algo que así se está manejando y así lo están llevando. Por otro lado, se platicó también de que hoy ya la CFE cuenta con una dirección corporativa de planeación y qué bueno, la verdad es que lo aplaudo, qué bueno, es algo que faltaba. ¿En qué sentido? Faltaba una coordinación general nacional para que pudiera coordinar a generación, transmisión, distribución, ¿sí? En las áreas técnicas precisamente para ver. ¿Dónde nace la planeación? Pues la planeación sinceramente tiene que nacer en distribución, porque distribución es quien atiende al cliente, es quien sabe de las necesidades. ¿Sí? Es quien está en el día a día viendo hacia dónde tienen que crecer las redes, hacia dónde tenemos que poner una subestación, hacia dónde se tiene que crecer, ¿sí? Y eso siempre, toda la vida lo ha habido en la subdirección, hoy dirección de distribución, que depende, abajo de la coordinación de distribución, siempre estuvo la gerencia de planeación nacional. Y bueno, pues hoy qué bueno que se tenga ya en ese sentido la dirección corporativa de planeación, por lo que es mentira lo que se decía, pues que nunca había habido y que nunca tenían y que no estaba. No, siempre ha habido planeación en CFE y siempre hubo una gerencia en ese sentido y siempre hubo una coordinación con transmisión, con distribución, ¿sí? Con generación y sumamente con los amigos de la CPTT, que son todas las áreas que integran, inclusive modernización también jugaba un papel muy importante en ese sentido. Entonces, pues eso que digan que nunca había habido planeación y que la reforma energética dejó muy endeble ese sentido, pues yo creo que no. Yo creo que para quienes hemos leído y sabemos y conocemos, pues yo creo que, pues nuevamente insisto, ¿no? Yo creo que esos comentarios, esa forma en la que se dice, pues la verdad es que no van, ¿no? Y menos por gente que se ha dado a la tarea siempre de presumirse como unos elementos buenísimos en CFE, pues yo creo que no es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo creo que no. Y en ese sentido, platicábamos hace ratito de que pues derivado de los recortes, aparecieron por ahí los esquemas pidregas en distribución sobre todo y en transmisión. En transmisión ya se manejaban en generación, pero se vinieron para acá a distribución. Pero fue un esquema que se dio porque no se tenía recurso y bueno, pues al final de cuentas se abrió la puerta para que capital privado pudiera entrar a invertir y bueno, pues una vez que se estuvieran operando esas infraestructuras y que se estuviera recuperando el flujo del efectivo de lo que iban a dar esas modernizaciones y esos proyectos pidregas, pues se les empezaría a pagar a los particulares la inversión que se hizo. Y sí, de alguna manera hay que decirlo, sí es un tema fuerte, ¿no? Porque pues vas con rangos de 3 a 1, ¿no? Entonces se termina pagando 3 veces lo que costaba uno, pero pues también era un tema de que en su momento no se tenía lana para invertirle a CFE. Y es lamentable que también quien lo externó pues lo dijera y lo pusiera en ese sentido, porque pues él en su momento fue parte y firmó más de un contrato pidiregas en ese sentido, entonces pues yo creo que no está en la posición de decirlo y de comentarlo de esa manera, ¿no? Creo yo que ese tema del queda bien está triste, está muy trillado y deja mucho a desear el tema ético, el tema profesional e inclusive pues hasta el tema de género, ¿no? O sea, como que a esa edad y andarse quejando de esas situaciones cuando fuiste parte de en su momento, pues no, dirían en mi rancho, pues hace falta amarrarse bien los pantalones, ¿no? Y decirlo. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas hay que decirlo y hay que platicarlo, ¿no?
cuando se vivieron los últimos sexenios del partido tricolor, del PRI, pues si el aire soplaba hacia el centro, pues todos los funcionarios de CFE se alineaban a soplar y caminar hacia el centro. Cuando llegó el PAN en los dos sexenios, pues bueno, que soplaron para la derecha, pues ahí están todos alineados para la derecha. ¿Sí? Y que cuando regresó nuevamente el PRI, pues otra vez para el centro, pues ahí está otra vez para el centro, pero han sido parte del desarrollo de esa situación, se han alineado a las directrices que a mí me queda claro vienen desde arriba en ese tenor y en ese sentido. Entonces, que hoy en día, porque el partido es color magenta y vamos hacia la izquierda, quieran decirlo, pues no le veo yo mucho caso. O sea, la verdad es que les digo, se ven mal, ¿no? Y más por la trayectoria que dicen tener en ese sentido y en este tenor. Y bueno, pues es triste y lamentable, ¿no? Nuevamente pues vemos que mucha parte y mucha gente que está en los puestos directivos, perdón, aunque se escuche feo, pues bueno, con que sean 90% obedientes, alineados y que traigan diario su cajoncito para bolearle al jefe los zapatos y cargarle el portafolio e invitarlo a comer, pues ahí están. El otro 10%, pues entre capacidad, qué bueno, y honestidad, pues otro 10, pero realmente parte de lo que hoy se tiene y que hoy se vive, pues es una situación que ha venido desde mucho tiempo atrás y que los mismos funcionarios que actualmente hoy están, que ya se habían jubilado y que regresaron, pues han sido parte y partícipes de esa situación. Entonces sí es muy, híjole, pues sí es muy triste, ¿no? Escucharlos decir, y escucharlos, lamentarse y hasta en cierto punto, pues se oye hasta melancólico y llorón el tema, ¿no? Y creo que no debe de ser así. Pero bueno, esos son mis comentarios en ese sentido. Creo yo que es triste, es muy lamentable que los funcionarios de CFE, que la propia dirección de CFE, a mí me queda claro que igual y pues no tiene todos los conocimientos ni la dirección ni la coordinación de comunicación social, pero todos los demás sí, todos los demás son viejos lobos de mar, todos los demás tienen mucha experiencia en ese sentido y es muy triste que quieran soportar una verdad con mentiras y que quieran cargarle el muertito o que quieran cargar la situación a las energías renovables. Pero bueno, pues me queda claro que hay una línea desde arriba y ya lo vimos y lo vivimos desde que los desconectaron a todos los generadores limpios. ¿Que se volvieron a conectar? Pues claro, porque al final de cuentas era un tema ilegal. Y yo insisto, si hay que revisar la reforma, hay que revisarla, pero se deberán de sentar a la mesa todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y deberán de expresar y deberán de decir que si hay que subirle un poco más a la cuota de transmisión y distribución, pues se tendrá que ver, pero tendrá que estar en función de la infraestructura y del servicio que presten. Yo no le voy a pagar una lanotota a alguien que me va a estar tirando carga, a alguien que no tiene esquemas de protecciones actualizados, a alguien que no está preparado técnica para poder solventar una contingencia. Entonces, pues sí, sí es un tema. ¿Y dónde adolece? Pues bueno, ya adolece en generación y bueno, pues es un tema interesante. Entonces, creo yo también que el SENACE no está tomando una posición como dueño del sistema. Creo yo también que deberá de externar realmente la realidad de la tecnología que operan las plantas de generación solar y eólicas para que realmente se vea en la mesa pues que no son los malos del cuento, que sí son sistemas que hay que perfeccionar, sí, pero que actualmente en las condiciones que están operando entregan las condiciones de energía en rango y en calidad. Pero bueno, entonces pues en ese sentido y en ese tenor son mis comentarios. Me digo triste porque pues una institución de más de 80 años en el servicio para México y los mexicanos, pues la están haciendo quedar muy mal, porque se pone mucho en cuestionamiento hoy la ética, el profesionalismo y la capacidad que tiene la CFE con su gente. Y eso es triste. Pero pues
ni qué hacerle en ese sentido y en ese tenor, ni modo. Quienes están dirigiendo y quienes forman parte de la dirección general, pues son las directrices que tienen o son los rumbos y caminos que están tomando y que pues lamentablemente yo no auguro que sea, no es lo mejor y no auguro que vaya a tener un futuro exitoso en ese sentido, si no cambian las visiones, si no cambian las formas y sobre todo si no hablan con la verdad. De mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención y estamos pendientes para nuestro próximo video. Muchísimas gracias, un abrazo y pues feliz cierre de año 2020 que es difícil, pero todo dependerá mucho de la actitud y sobre todo de la responsabilidad social que emprendamos en este próximo 2021 para que todos podamos salir adelante. Mucho éxito, un abrazo caluroso, afectuoso y pues a seguirle echando muchas ganas. Gracias.